Muy buenas noches, les doy la bienvenida a Escenarios, donde hoy vamos a estar hablando de las historias y de la historia de nuestra región con el director de cine Joaquín Pedretti, que acaba de estrenar Una sola primavera. Y también vamos a conocer los servicios que brinda el Departamento de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, un servicio gratuito para toda la comunidad. Quédense, esto es Escenarios. Continuamos en Escenarios y nos acompaña el coordinador del Departamento y del Servicio de Medicina Familiar de la Universidad Nacional del Nordeste, de la Facultad de Medicina, el doctor Marcos Ojeda, a quien le agradecemos la visita. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, ¿cómo están? A usted y a todo su público y gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos cómo funciona este departamento y este servicio de medicina familiar y qué es la medicina familiar, qué abarca. Bien, la medicina familiar es una especialidad clínica que una de las características importantes a tener en cuenta, que por ahí no se conocen, es que si bien hacemos el área clínica de todos los grupos de edades, nosotros tenemos un cuerpo específico de conocimientos propios de la medicina familiar. La medicina de familia, una de las características fundamentales es que es una medicina centrada en las personas. Esto implica que el médico de familia no puede ignorar, debe conocer, debe interiorizarse, y es algo al que le dedica mucho tiempo a conocer a su paciente, la familia, el contexto, el entorno, y poder entender esto hace que nosotros nos enfoquemos en esta persona y sobre todo en la falta de salud como un proceso. En este proceso hay muchos actores involucrados y debemos de conocerlos para poder abordar esta situación de una manera integral. Claro, no es solamente una patología, sino ver todo el contexto en el que se genera esta situación de falta de salud, digamos. Sí, muchas veces son problemas reales de salud en el estricto sentido de una entidad conocida, una entidad nosológica conocida, llamémosle diabetes, pero muchas veces estos problemas también tienen una codificación diferente, que son problemas sociales que implican demandas de salud en una persona doliente que uno por ahí no lo podría encuadrar necesariamente en una enfermedad, pero sí que necesita del cuidado de su salud. Y esta persona probablemente venga de una situación en la cual en su familia esté pasando por alguna situación, no necesariamente de salud, pero sí alguna situación que afecte su bienestar. No teniendo que ver con las cuestiones solo socioeconómicas de carencias. El doctor Juan Gervas siempre dice que hay que tener una medicina fuerte en cualquier periferia y también en Leblon, porque este médico de familia es alguien que gestiona muchos recursos y estos recursos, como todos saben, en la salud son finitos. Entonces, poder entender esto y poder entender que esta persona doliente necesita algún abordaje de salud específico y también necesita un cuidado. Claro. ¿Y esto es una especialización o es una mirada dentro de la formación del médico? No, esto es una especialidad médica. Dentro del Departamento de Medicina Familiar hay una residencia de Medicina Familiar, también una residencia de Enfermería Comunitaria, donde formamos médicos de familia capaces, con capacidades y competencias de resolver problemas de salud desde esta mirada de la medicina centrada en las personas. Esto lo hace fundamental para un nivel de atención específico, que es el primer nivel de atención, siendo que el médico de familia puede atender en otros niveles, pero al ser específico y tener esta mirada muchas veces es donde es más enriquecedor su aporte. Claro. Cuando usted me dice conocer también a la familia, el contexto en el cual se desenvuelve esta persona, se me ocurre que el diálogo, la entrevista con ese paciente en la consulta debe ser extensa. ¿Cómo se desarrolla eso? Sí, estas consultas, cuando uno hace medicina familiar, uno de lo que intenta ver dentro de los principios que se conocen como de la medicina familiar, muchas veces el doctor Ian McWhinney habla de los aspectos subjetivos de la consulta. Muchas veces abordar esos aspectos subjetivos de la consulta implican un conocimiento
en tiempo, a veces en minutos en una consulta, o en tiempo en visitas. Uno generalmente, a medida que va pasando los años, va teniendo una consulta que va conociendo, y esto enriquece mucho la posibilidad de resolver los problemas. Si uno conoce de dónde y a dónde vuelve el paciente, es mucho más sencillo a veces poder abordar este problema de salud y que el paciente sienta mucha confianza en uno. En la residencia lo que informamos son médicos competentes para atender los problemas de salud con esta mirada. El servicio nos da la posibilidad de hacer esta atención y después con los médicos en formación reflexionar sobre lo que se hizo, y no solamente sobre lo último en el tratamiento de determinada patología, sino también en estos aspectos subjetivos de la consulta que son fundamentales. Claro, y se convierten en médicos de cabecera, digamos, de alguna manera. La idea sustancial es poder formar médicos que van a poder atender a toda la familia y que toda esa familia lo vea al médico como un articulador de otras especialidades, como un médico capaz de resolver la mayoría de las consultas y de todos los grupos de edad. Es algo que muchas veces ha sido visto medio románticamente, antes como una necesidad y la necesidad del médico de resolver todos los problemas, pero hoy se saben que la formación en medicina familiar con buenos efectores del primer nivel no solamente mejoran la salud de la población, sino que también reducen costos, reducen consultas, reducen prácticas innecesarias y el acompañamiento de este paciente. Como médico de familia me ha tocado atender personas que han estado embarazadas, niños, y asistir a sus abuelos en sus últimos días. Esto no se logra enseñándolo en los libros, y el valor que uno puede tener, poder comprender una próxima consulta de esta familia doliente, nos hace que nos ahorremos un montón de cosas. Ya sea tiempo, sino también muchas cosas que por ahí se van a tomar como problemas de salud que terminan siendo situaciones de la vida, digamos. Claro, sí. Y tienen un servicio que funciona en la Facultad de Medicina. En la Facultad de Medicina hay un servicio de medicina familiar que cumple varias funciones dentro de la facultad. El servicio, una de las funciones fundamentales es la atención al público, funciona como un centro de salud, es gratuito, no tiene costos, solo algunas prácticas tienen algún costo, digamos, que son específicas. Se sacan turno como en cualquier otro lugar y se atiende de lunes a viernes de 8 a 17 horas. También cumple la función de formar médicos, ¿sí? Así que se van a encontrar con médicos en formación que están siempre supervisados por algún especialista ya, y también cumple la función de dar apoyo a los alumnos del grado en sus prácticas. Entonces lo que tenemos durante todo el año son alumnos de pediatría en un semestre, de obstetricia en otro semestre, los alumnos de la práctica final obligatoria todo el año, que van rotando por el servicio y van haciendo sus armas para cuando salgan a la vida laboral, teniendo un pantallazo de justamente todos los grupos de edad o de toda la familia. Bueno, doctor, ¿y qué servicios se brindan ahí justamente? O sea, ¿qué tipo de servicios de salud? Nosotros como servicios de salud tenemos la atención de enfermería, en la cual se brindan los cuidados de enfermería, y también hay un servicio vacunatorio dentro de la facultad donde se hacen vacunas. También hay otro servicio de vacunación donde se realizan vacunas COVID, se actualizan vacunas. Y en el servicio propiamente dicho tenemos atención médica por médicos de familia, supervisados por médicos de familia, donde se atienden todos los grupos de edad. Entonces tenemos pacientes embarazadas, tenemos niños, tenemos adultos jóvenes, tenemos adultos mayores. Atendemos las patologías, ya sean desde enfermedades crónicas no transmisibles hasta situaciones de interrupciones voluntarias del embarazo, anticoncepción, todo lo que sea cuidado del niño en el control del niño sano y patologías. O sea, atendemos todos los grupos de edad como en un consultorio. Simplemente que le damos este enfoque de poder ser vistos por alguien que puede seguir en toda la vida, en todo el tiempo necesario, a toda la familia. También dentro de algunas innovaciones que venimos haciendo, estuvimos hace no mucho en el Congreso en Tucumán y nos encontramos con presentación de algunas innovaciones que nosotros ya lo veníamos haciendo y nos quedamos muy, muy contentos con ello. La facultad, el servicio viene brindando hace un tiempo telemedicina. Nosotros lo venimos implementando en algunos grupos de pacientes como experiencia y ha sido muy satisfactorio porque fuimos aprendiendo de que a muchas usuarias les gusta la telemedicina y a muchos usuarios no les gusta, y entonces fuimos aprendiendo mucho con él. Claro. Es muy satisfactorio eso para poder seguir avanzando, creciendo y perfeccionando la herramienta. Bueno, doctor, le agradecemos mucho esta visita, que nos haya
contado acerca de esta especialidad de la medicina familiar que a veces no se conoce tanto, y además informarnos acerca de este servicio que es gratuito para la comunidad, que también es una de las tareas de extensión que realiza, ¿no?, la Facultad de Medicina de la UNE, y que está ubicado ¿en qué dirección? En la calle Mendoza, 1471, en el servicio de medicina familiar. Pueden acercarse, consultar, contamos con servicio de administración, que si hay que agendarle un turno se los da, y si la consulta es del momento y es factible darla, se da, y abierto a toda la comunidad que pueda concurrir a conocer lo que hacemos, la especialidad a la que pertenecemos y también nuestra facultad de paso. Muchas gracias, doctor. A usted por la invitación. Hacemos una pausa y enseguida estamos nuevamente en escenarios. Vení, te invito a conocer la primera autovía urbana de Corrientes que une la Rotonda de la Virgen con Laguna Brava. Fíjate, tiene 2 carriles para ir y otros 2 para volver. Y mira cómo se ve de noche gracias a la iluminación LED. Aunque no se vean, hicimos un montón de obras para prevenir inundaciones. En Corrientes, las obras públicas no paran. Para que todos podamos viajar cada día mejor, estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Corrientes somos todos. Gobierno Provincial. Continuamos en escenarios y nos acompaña Joaquín Pedretti, que es director de cine. Acaba de presentar Una sola primavera. Y bueno, tuve la oportunidad de verla, una película que conecta la historia de las mujeres en un momento de la historia paraguaya, de la historia política y social del Paraguay en 1947, y que nos conecta también con parte de nuestra historia. Estamos muy conectados con el Paraguay, pero además nos hace pensar en qué ha pasado con las mujeres en estas situaciones que también se han dado en todos los países, que se dan a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, contento con toda la repercusión que tuvo la película en su estreno. Así es que también un poco agotado porque fue una gira muy larga que duró casi un mes. Y bueno, ahora empezamos otra etapa, así que muy agradecido en todo caso por todo lo que pasó. Claro. Contanos cómo llegás a este tema y bueno, vamos a ir hablando, por supuesto, de esta película, ¿no? Bueno, empezó cuando yo estaba estudiando en España, terminando la escuela de cine, y empecé a llamar de seguido a mi casa porque, bueno, ya llevaba tiempo fuera y extrañaba mucho y bueno, la única que estaba todo el día en mi casa era mi abuela y hablábamos mucho y empezó a contarme cosas que no me había contado nunca. Y a mí eso me parecía muy cinematográfico, sobre todo la parte de su pasado, de su infancia, cuando se conoció con mi abuelo en la guerra y luego cómo tuvo que pelearla sola cuando, bueno, mi abuelo la abandonó y se quedó con sus hijos sola y luego migró. Entonces empecé a pensar en la posibilidad de hacer una película con eso, a grabarla, y ella tuvo unos ACVs en el camino. Y entonces no me pudo seguir contando su historia y luego le prometí que yo haría una película aunque antes de que muera. Ajá. Y empecé ese camino. Poco a poco gente amiga me animó a que termine esa historia como una ficción y así sucedió, ¿no? Finalmente. Claro, y en esta película, bueno, en esta producción hay actores paraguayos y actores argentinos y correntinos también he visto. Sí, es una coproducción. En verdad sucede en Paraguay la película, pero dada la coyuntura de coproducción se sabía que se iba a hacer mitad y mitad, con equipo técnico argentino y paraguayo, el elenco paraguayo y correntino. Y luego vino la pandemia y tuvimos que hacerla en menos tiempo de lo que estaba establecido, y eso nos complicó bastante la filmación. Y bueno, creo que tuvimos la suerte de poder terminarla, que es un logro porque, bueno, muchísimas películas que se hicieron en pandemia no se pudieron terminar por esa razón, ¿no? Claro. Fue muy difícil. Y bueno, y con todos esos condimentos que me contás, ¿cómo estás con el resultado final? Bueno, muy contento. Creo que uno siempre quiere
que salga lo mejor posible, digamos. El guión era mucho más largo, o sea, había otra estructura dentro de la obra y bueno, y hubo que aceptar hacerla así o no hacerla, porque en ese momento tampoco se sabía qué iba a pasar, ¿no? Era muy incierto todo. Y decidimos hacerla con los recursos que teníamos y las condiciones. Y bueno, yo obviamente hubiese querido que estén ciertas cosas que estaban planeadas o bueno, que la historia tenga esas partes que tuvimos que sacar. Pero en todo caso, luego también uno aprende a que quizá la gente no necesita tanto, ¿no? Como para emocionarse y sentirse afectada por algo. Y en ese sentido, esta obra para mí fue una gran enseñanza, ha sido una gran escuela. Y a la gente le gustó mucho, o sea, no solo le gustó, sino como que le afectó mucho, sobre todo a la gente que está relacionada con el Paraguay o sobre todo de esta región que estuvo muy atravesada por lo que pasó en esa guerra, porque hubo una gran migración paraguaya a partir de esa guerra, tanto en Misiones como en Chaco, como en Formosa y Corrientes. Y contemos un poquito de la historia, ¿no? De Nina. Bueno, Nina es una adolescente que vive en casa de una familia, ella es del campo y esa familia es revolucionaria, tiene que exiliarse de un día para el otro, ella se pone al servicio de la revolución, empieza una guerra civil que determinó la historia del Paraguay en 1947 y ella tiene que quedarse a vivir en la casa de sus familiares conservadores que la oprimen y la fuerzan a ser quien no quiere ser, ¿no? Entonces ella lucha por ese deseo, por ser quien quiere ser y tiene que aliarse con su hermana, con la que tiene una relación bastante compleja porque se crió con la familia conservadora, pero también tiene deseos prohibidos, entonces es ese deseo quizá el que las lleva a luchar por su vida y por su libertad. Claro. Ayer hacían una observación cuando vimos la película en la Sala Mariño, que tuve la oportunidad de verla, que me pareció interesante, ¿no? Que es no solo es la historia de Nina, sino la historia, la película muestra la situación de muchas mujeres, ¿no? La tía de Nina también oprimida, la hermana de Nina, bueno, que vos contabas, ¿no? Criada en esta familia conservadora, pero que también necesita expresar otras partes de su identidad que no las puede expresar. La señora que vende las hierbas, bueno, aparecen a lo largo de la película muchas mujeres en situaciones diferentes, por lo tanto la película abarca en realidad un espectro mucho más amplio que de estas personas que intervienen en la vida de Nina de alguna manera y que exceden esa historia única, ¿no? del personaje central, digamos. Entonces, me parece que también es coral de alguna manera. Sí, bueno, en relación a lo que te decía antes de que hubiese cambiado, que se hubiese sido darle el lugar que tenían en el guión original todas esas mujeres, porque sí que la historia era bastante más coral y yo creo que tiene que ver con mi crianza. Yo fui criado por mujeres paraguayas, mi madre es paraguaya, mi abuela es paraguaya, mis tías, ¿no? Mis tías abuelas, y eso me marcó, obviamente. Eso no es que era algo que yo tenía muy claro cuando lo escribía, yo me mandé a escribir, luego me ayudó mucho Liz Aedo, una poeta paraguaya, escritora muy buena, Milda Rivarola, las chicas, las actrices, las chicas del equipo, todo el mundo aportó desde su lugar para que eso tenga esa sensación de red, de contención, que también era algo que pasaba en el rodaje, ¿no? Porque si no se tenía esa red era imposible sostener la película. O sea, es una película que se hizo gracias al esfuerzo de un equipo, de mucha gente que apostó muchas cosas porque la película suceda. Entonces la película creo que tenía que también reflejar eso, ¿no? Que además es algo que es muy significativo de la cultura paraguaya, ¿no? O sea, el poder de las mujeres, la manera en la que lograron desarrollar una red, un tejido para sostener situaciones muy difíciles que tuvieron que atravesar y que hoy día para mí son un ejemplo de resiliencia, como se dice, de subsistencia. Sí. Y no necesariamente del emprendedor, de la que te quieren vender ahora, ¿viste? Todo eso que sale en las redes, que es como muy individual, ¿no? Claro, claro. Ahí hay una conciencia de lo colectivo muy profunda que hace que la gente se sostenga desde otro lugar, y a mí eso me parece muy admirable, siempre me pareció admirable,
y creo que, nada, cada vez más me parece un ejemplo a seguir, ¿no? Hay una cosa que me gustó además, y es toda el preservar la lengua, ¿no? Porque en muchas partes se habla en guaraní. Y es también como recordarnos que también nosotros hablamos en guaraní. En muchas zonas de nuestra provincia se habla el guaraní, de toda nuestra región, aun cuando, y está siendo revalorizado de alguna manera, pero escuchar hablar en guaraní nos remonta y nos recuerda que también forma parte de nuestro origen cultural, digamos, ¿no? A pesar de, bueno, el crisol, de razas y de la... Sí, bueno. Es que hay que reconocer de que si tirás el hilo y no mucho, en verdad somos más guaraníes que europeos, ¿no? O sea, Totalmente. como que yo por lo menos soy descendiente de algún modo. Entonces, no solo eso, sino que al haber oído mucho a mi abuela en la infancia hablar en guaraní, a la señora que nos cuidaba, todo nuestro entorno era guaraní hablante, y eso a mí me determinó al punto de que ahora la película que estoy haciendo es sobre esto, ¿no? Ajá. Sobre la transmisión del guaraní, pero también sobre todo de la revitalización, porque hay muchísimos proyectos que se están llevando a cabo. Uno de ellos es la Cátedra Guaraní de la UNE, en la que estoy dentro del equipo docente, que tiene el objetivo de visibilizar eso y sobre todo también revitalizar esos lugares donde todavía se habla, porque el guaraní nos determina en muchos sentidos, mucho más que ciertas cuestiones patrióticas que se nos quieren imponer. Entonces, si lo empezamos a incorporar y aceptar y a valorar sobre todo, seguramente vamos a habitar mucho mejor este suelo. Pero eso en la película pasa a un segundo plano porque en ese momento estaba muy dada la prohibición, ¿no? O sea, como Claro. también acá sucedía. Bueno, a través de esta historia también se hablaba un poquito en la charla, ¿no? La historia de una mujer durante la Revolución. Se habla no solo de la historia, sino que también se empezaron a rescatar de alguna manera historias familiares que se generaron a partir de ver la película, ¿no? De como, bueno, ahora que veo la película te cuento qué tal, y esto empezó a suceder en muchas familias, ¿no? Sí, en Paraguay sobre todo, mucha gente, no solo después de la función, salió así muy conmovida, mucha gente llorando, diciéndonos que de algún modo esa peli representaba a su familia, que ya te digo que es una herida que está muy abierta todavía en Paraguay. Ha dividido muchísimas familias, esa guerra particularmente. Y nosotros no queríamos contar la historia de la guerra, sino la historia de estas dos mujeres que están envueltas en una guerra, tanto dentro de casa como afuera. Claro. Y entonces, inevitablemente eso genera una especie de efecto dominó que la gente empieza a recordar y nos decía, no, mi mamá contó en el asado del domingo que tal, que mi abuelo tal, y dentro del mismo equipo mucha gente se enteraba que era descendiente de paraguayos que habían migrado, pasaban muchas cosas así, y bueno, y para mí el cine tiene esa fuerza, ¿no? de generar una especie de memoria colectiva, y esta peli buscó un poco eso, no, digamos, no forzarlo, sino concentrarse en una historia particular para contar algo universal, como esto que, no sé, decía Shakespeare, decía eso, ¿no? El universo está en la nuez, en el fondo, ¿no? Como... Bueno, y además esto de contar nuestra historia con nuestra mirada, desde nuestro lugar, también tiene otro valor, ¿no? Porque, digamos, darle sentido a estos episodios dentro de la historia y a la historia de las personas que se ven envueltas en determinados contextos, también nos hace sentido a nosotros, ¿no? Como parte de un universo común, digamos, como parte de un lugar. Sí, como porque apropiarnos de nuestra historia, ¿no? Por supuesto, valorar nuestras historias, son súper ricas. Lo que pasa es que a veces tienen esa cuestión guaranítica que la gente no termina de aceptar, y cuando le entendés desde ese lugar, y digo guaranítica en la estructura, ¿no? Porque hay gente que te cuenta muchas historias que tienen esa estructura medio rizomática, que se parece al chisme, que es como el género más usado dentro de eso. Viste que el chisme empieza por acá y se va por allá, y entonces eso es lo que se llama una narrativa rizomática. Es un muy buen ejemplo del rizoma, el chisme es bárbaro. Y claro. sí,
Pero es así, Claro. y es algo que también nos determina como culturalmente, pero si se tomara eso como un valor y no como algo, no sé, una historia que no tiene principio fin o que no tiene el desenlace de una historia clásica, que nos es impuesta de algún modo, entonces va a ser difícil que reivindiquemos nuestra propia historia. Claro. Es necesario que empecemos a valorar la forma que tenemos de contar nuestras historias y nuestras historias en general. Así es que yo lo que más valoro es que mucha gente salió de esta película sintiendo que tenía una historia para contar, y eso es lo máximo que uno puede llegar a anhelar, ¿no? Claro. Joaquín, ¿a dónde va ahora la película? ¿Dónde se va a exhibir? Y va a ir a algunos festivales, en principio, no se puede confirmar todavía, ayer lo dije, pero me dijeron que no diga, y luego se va a estrenar en plataformas. Ya hizo su gran recorrido por salas y ahora va a ir a los pueblos, en los Cinemóvil, en principio de Paraguay, de Misiones y de Corrientes, y bueno, y seguramente luego en plataformas y por ahí en alguna que otra sala que quiera proyectarla. Así es que ya saben, quienes quieran que la peli vaya a su lugar, nos avisan y ahí vamos a tratar de estar. Bueno, muy bien. Entonces, ¿y se comunican cómo? Hay una página en Instagram que se llama, o también Facebook, que se llama Una Sola Primavera Película. Así es que ahí nos escriben y ya anotamos, vamos agendando y vamos viendo cómo hacemos, pero nos gustaría mucho compartir con la gente en los lugares donde no hay salas de cine. Gracias, muchas gracias a vos por el espacio. Muchas gracias. Hacemos una pausa y enseguida volvemos en Escenarios. Ya nos estamos despidiendo de ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Agradecemos como siempre a Agustina Domínguez por acompañarnos en cada programa. Les recordamos que el local de Agustina Domínguez está ubicado en Mendoza 850 de nuestra ciudad. Que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el próximo jueves, como siempre, a las 19:30 aquí en Escenarios.